me he atrevido a hacer este pequeño vídeo de presentación de la entrevista que me hizo Marta Montero, una querida alumna y ya compañera de estas líderes de la búsqueda y de hacer como terapeuta nuestros trabajos para ayudar a otras personas, sabiendo también lo importante que es cuando nos han ayudado a nosotros. Veréis en esa entrevista que yo hablo de una parte clave de mi vida, donde se inicia todo el cambio, y hay personas que me han dicho que pasó después de ese cambio. Bueno, después de ese cambio, lo que pasó es que yo ya estaba abierta y un poco preparada, y digo un poco porque lo que iba a venir, no me podía imaginar toda la cantidad de conocimiento que iba a suponer, para que llegara a mi vida María Gemma Sáenz. María Gemma Sáenz, a través del inicio de toda su enseñanza del método TRCD, del que después yo he sido la directora, la profesora, y ha habido pues, muchas promociones. Estamos ya por la 14, la 14ª promoción de formación en el método TRCD, que ahora lleva otra gran alumna que es Sonia Zampaya. Durante todo ese tiempo yo luego fui formándome con ella y ¿qué me aportó? Yo encontré una imagen clarísima y era que yo me sentía como un barquito que todavía con todo lo que estaba haciendo y aprendiendo no llegaba a su puerto, y cuando la conocí a ella sentí que se anclaba en un puerto. Y fue nada más conocerla. Así que yo intuí todo lo que podía llegar a aportarme y confié y me arriesgué. Pero me arriesgué desde una gran alegría a seguir sus enseñanzas. Y lo primero que hizo María Gemma Sáenz fue enseñarnos lo que ahora se conoce como el método TRCD. Y han sido muchos años de experiencia, no 2, 3 ni 4, porque esto pasó hace 35 años cuando yo la conocí y empezamos a hacer la formación del método TRCD. En el método TRCD a mí me resaltaba una cosa importantísima, el concepto de estructura corporal. Y en esa estructura corporal, en esa estructura en la cual se fusionaban todas nuestras partes como ser, la física, la mental, la emocional y eso que llamamos espiritual. Así que conseguí de repente encontrarme con esa capacidad de unificar y llevar a mi vida cotidiana una gran transformación continua a través de mi propio cuerpo, de mi vida emocional, que me permitía acceder a los temas de la vida de una manera nueva, mucho más divertida, colorista y cambiando realmente un nuevo paradigma. Así que todo eso, incluido, como os digo, la parte más espiritual, me daba la comprensión del ser humano y por lo tanto de mí misma dentro del universo, y lo podía llevar a mi vida cotidiana con muchísima, muchísima creatividad. Me permitía, como profesional, tener una gran capacidad para profundizar en los diagnósticos, porque tenía el diagnóstico corporal, el diagnóstico emocional, la parte de comprensión espiritual, con lo cual a la persona yo la podía ayudar a comprender en una visión global mucho más todo lo que le estaba sucediendo a partir de, por ejemplo, un dolor cervical o una hernia discal o otro tipo de enfermedad o simplemente una crisis vital, problemas de pareja, problemas con los hijos, una gran falta de autoestima, por ejemplo. Bueno, cualquier aspecto de la vida con el que la persona tuviera la consulta, yo tenía toda esa visión global para, como os digo, profundizar y dar una visión mucho más integral, más completa y sobre todo con una gran perspectiva. Y ayudar a las personas a confiar y a reconocer lo que ellas son por dentro y no tener miedo a lo que la vida presenta
Y si entramos en crisis, si esa persona entra en crisis, saber que la crisis es un cambio, que tiene que saber desprenderse de lo anterior porque ya está vivido y confiar en que lo que le venga será realmente lo que está preparado para ella. Después del método TRCD, seguimos profundizando con la genética emocional que nos saca totalmente, porque nos ayuda a resolver el karma con el que hemos venido a la Tierra. Por lo tanto, hacemos una gran transformación de los vínculos kármicos. Claro, todo eso va rejuveneciendo el cuerpo, porque va desbloqueando toda la densidad emocional, física, mental que tenemos nosotros, ¿no? Y que hemos ido cogiendo en otras vidas y luego en esta por tener todavía, digamos, no los suficientes recursos como para vivir sin gestar karma o sin gestar conflicto. Así que ya os he hablado del método TRCD, de la genética emocional, que veréis en mi canal, en distintos vídeos que hablan de ambos, del método y de la genética emocional. Y lo más interesante ahora es que estamos desarrollando de la mano de ella la calle de la vida. Y la calle de la vida ya son unas enseñanzas en las cuales esa búsqueda, estoy hablando a los grandes buscadores y buscadoras, esa búsqueda continua de conocimiento, que es realmente el motor de la vida y el motor del movimiento, eso aparece en la calle de la vida, que no es una carretera horizontal que esté, digamos, en nuestros pies, en la misma base, sino que es una escalera ascendente. Vamos subiendo escalones, nos caemos, volvemos a subir, pero realmente es así, ¿no? Es así el conocimiento. Subo, a veces bajo, pero sé que puedo seguir subiendo y subiendo y subiendo, y en esa subida el conocimiento no tiene fin, es infinito. Así que yo os invito a dejaros llevar por esos cambios que os traiga la vida, a confiar profundamente en la sabiduría que tenéis en el conocimiento y a confiar en la vida. ¿Y cuáles las claves? ¿Cuáles son de la calle de la vida? La sonrisa, no juzgar, no dejar de moverse, porque la vida es movimiento y movimiento y movimiento. Y a partir de ahí, yo os puedo asegurar, porque lo estamos viviendo, que llegan sorpresas, cosas inusitadas, que no nos podemos imaginar que están ahí, porque tanto dentro como fuera estaremos trabajando filamentos que mueven en forma de mallas, de redes, de órbitas, una nueva estructura corporal que es la que nos lleva a esa plena juventud, porque los filamentos están dentro, filamentos plenos de vida, y han estado ocultos en nuestro cuerpo por toda la densidad del karma, de los conflictos emocionales y del pasado. Y eso hace la vejez y la muerte. Así que desde la calle de la vida vamos sacando instante a instante la muerte y cogemos la vida. Y eso es la base del rejuvenecer del que hablamos. Y ese rejuvenecer es vitalidad continuada, porque le estamos diciendo un sí enorme siempre a la vida. Yo espero que la entrevista con Marta Montero os guste, os sirva. Para eso la hemos hecho, para que a otros buscadores o a otras personas que estén en crisis vean que siempre se llega donde uno desea, porque lo siente. Ánimo y hasta siempre. Rosa, a mí me interesa conocer en qué momento de tu historia personal, en qué momento de tu biografía
supuestamente en esa noche oscura del alma, que ahora me aclararás, ¿en qué momento tú tienes una revelación o recibes un mensaje o comprendes algo que te saca de ahí y te pone en otro lugar de la vida, en otro escenario? ¿En qué momento eso sucede? O sea, tú tienes un momento concreto en el que ocurre que ya nada es igual después de atravesar un momento de oscuridad. A ver, no fue un momento concreto, fue una época. Porque yo creo que un momento concreto son como insights, como aperturas de conciencia. Y entonces de esos he tenido muchos y de vez en cuando sigo teniendo. Pero yo creo que cuando tú dices, ¿qué es esto de atravesar la noche oscura? ¿No? Y una cosa muy interesante que has dicho, ¿cuándo cambió de escenario tu vida? No se cambia porque de repente tengo una revelación, porque hay que cambiar el escenario. Entonces, ese escenario lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo. ¿Y en qué época fue? Pues yo era muy joven. Era muy joven, ahora también. Pero, a ver, fue la treintena. Entre los 33 y a los 40 había cambiado absolutamente mi vida, mi escenario laboral, de todo, y yo era algo a los 40 años que jamás hubiera pensado que iba a ser, que es la profesión que ejerzo desde entonces, que, como tú bien sabes, pues terapeuta emocional, directora de las formaciones de TRCD, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso fue un proceso de años. ¿Y cómo empezó? Yo antes pensaba, mucha gente le vienen esos cambios, por ejemplo, con una enfermedad. Pero no fue mi caso. Mi caso fue que, mira, algo que está pasando ahora también, el inicio de la revolución tecnológica digital. Así, es verdad. Yo trabajaba en una empresa y durante 10 años, y esa empresa empezó a hacer cambios de lo digital y aquello fue un imponderable. No había manera, o sea, esa empresa iba a desaparecer como tal. Pues como han desaparecido los altos hornos, o sea, como han desaparecido muchas industrias, y yo siempre digo que son imponderables. Yo creo que en la vida te encuentras imponderables y hay que saber verlos. O sea, hay que saber cuándo un periodo de tu vida o un sueño que has perseguido, algo por lo que has luchado mucho. Yo soy una gran luchadora, ya me conoces, apasionada del vivir, buscadora, aventurera, de todo. Entonces, hay que saber ver la correlación de fuerzas. Lo digo porque yo en este momento estoy viendo que gente con todo el tema del coronavirus, que realmente es un gran cambio, que se avecinaba y que tiene que ver mucho con lo tecnológico y por supuesto con muchísimas más cosas. Si me limito solo a hablar de lo social, no de lo que implica como cambios de conciencia, que es para mí una gran oportunidad, pero no todo el mundo lo vive así. Entonces, es como la vida te trae unas situaciones que desaparecen, que se van. Y eso me pasó a mí. Me pasó a mí. Estaba cayendo una parte... No, es que desaparecía. Yo tenía una vida, tengo que decirlo, muy bien montada. A esa edad, pues era una edad donde tenías hijos muy pronto, o sea, hacían las cosas muy pronto y eras muy maduro muy pronto. O sea, yo soy del 68, 69, o sea, es que soy ahí. Yo tenía 18 años en mayo de 1968. Entonces era una generación que lo tenía todo por ganar porque no tenía nada. Súper creativa, aventurera, todo eso, ¿no? Pues yo todo eso lo fui y lo sigo siendo, pero teníamos mucha cabeza. Quiero decir,
era todo muy meditado, hablábamos mucho, pensábamos y actuábamos, con una visión grande de transformación social. Y claro, en esa transformación social estaba implícito tu propio cambio personal. Bueno, pues todo eso que yo había estado haciendo durante muchos años, montar además una familia, etcétera, etcétera, y muy bien todo, ¿eh? Muy bien. De repente veía que la vida se lo llevaba. Se lo llevaba. Se lo llevaba. Y ahora va a entrar como, mira, se me ponen los pelos de punta. Porque, ¿qué fue pasándome a mí en todo aquello? ¿No? Yo siempre concienzuda y muy, digamos, entregada a mis procesos vitales, ¿no? Pues al desaparecer la empresa, no solo desapareció eso, coincidió con otras cosas, con otros cambios sociales muy importantes. Y entonces yo de repente sentí que todo aquello que me había entusiasmado ya no me entusiasmaba. Nada. No un poquito. Nada. Yo decía, ¿pero qué me pasa? La gente de mi entorno seguía igual. Pero yo por dentro empezaba a notar unas cosas que solo las notaba yo. Y además empezó, pues porque yo me sentía bailarina frustrada, que esto lo he contado muchas veces, y entonces fue una época, digo, pues me voy a dedicar voy a hacer expresión corporal, ya la época de bailarina ya no tenía posibilidades. Y haciendo expresión corporal, me di cuenta de que había tenido en los últimos años una palabra en mi cabeza que era cuerpo. El cuerpo, y yo decía, pero el cuerpo. Yo era una intelectual, muy práctica, pero estaba mucho en la mente. Tenía la mente llena de ideas, de razonamientos, de todas esas cosas. Bastante bien colocada la mente, ¿eh? Por otro lado, yo digo que éramos una generación así. Pero aparecía el cuerpo. Y como yo además era muy vitalista y me gustaba moverme, digo, pues voy a hacer expresión corporal. Y ahí se abrió algo que yo misma decía, ¿pero qué me pasa? Y empecé a notar que si yo me movía con las propuestas que nos hacían de música, que yo las disfrutaba mucho, de una determinada manera, emergían de mi interior sensaciones, como vamos a llamarlo emociones o estados emocionales, ideas. Digo, pero ¿esto qué me pasa? Y empecé a darme cuenta de que existía todo un mundo interno que por otra parte lo había tenido siempre, pero lo había proyectado al exterior, pues como se vive cuando eres joven, ¿no? Que vas al exterior y lo tienes que tener todo puesto ahí porque te tienes que fabricar una vida, tener trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que aquello era muy fuerte. Y yo a mis amigas les decía, ¿y a vosotras esto nos pasa? No. Digo, pues a mí. Digo, pero ¿nos dais cuenta? Para mí era un gran descubrimiento. ¿Nos dais cuenta de que si movemos el cuerpo de una manera se siente X lo que se sienta y entonces eso te lleva? Entonces a mí me tenía fascinado ese mundo. Es como si yo hubiera pasado de estar fascinada por todo el exterior, por todo lo que se podía transformar fuera socialmente, a la fascinación de un mundo interno que era mío, que solo lo vivía yo y que me estaba además llevando a cambios externos. Porque los intereses que tenía estaban desapareciendo. Y cuando digo desapareciendo, mira, una cosa clave que me pasaba. Yo iba a mi mente, esta mente que yo tenía con muchas ideas y muchas cosas, y estaba vacía. Vacía, literalmente vacía. Yo decía, pero todo esto que yo... No podía acudir a todo ello. Y solamente aparecía una palabra que era, hay otro conocimiento. Y esa palabra me parecía con mayúsculas. Hay otro conocimiento. Yo, mira, se me siguen poniendo los pelos de punta. Otro conocimiento. Y yo digo, otro conocimiento que además es el conocimiento. Yo decía, pero esto... Y pasa por el cuerpo, todo el rato, todo el rato.
Entonces, claro, no podía compartirlo exactamente con nadie, yo lo contaba, pero nadie me entendía. O decía, bueno, pues vale, pues si tú lo dices, pero para mí era una auténtica revolución, porque yo ya no sentía de la misma manera, no pensaba lo mismo, por lo tanto no podía actuar de la misma manera, como que todos los valores, o una serie de valores, es que desaparecían, no te lo puedo explicar de otra manera, pero era angustioso, ¿eh? Luego, lo que te ocurrió de alguna manera es que comenzaste a sentir el cuerpo. El cuerpo te empezó a dar información que la mente no te daba. No, es mucho más. O sea, lo que empezó a pasar es que desde el cuerpo emergían unos conceptos, unas ideas, unas sensaciones absolutamente nuevas que me involucraban completamente, involucraban mi vida. Es que yo empecé a separarme, o sea, es que yo no podía seguir haciendo lo que hacía. A todo esto me quedé sin trabajo. Claro. Y yo tenía que trabajar, eso sí que lo tenía clarísimo, clarísimo. Yo tenía que trabajar siempre. Y entonces, a ver de qué iba a trabajar. No sabía ni por dónde empezar. Pero fue el cuerpo el que te llevó en la Fue dirección. el cuerpo. Y en todo esto, claro, era como el inicio de lo que ahora se llama alternativo, las terapias alternativas. Pero éramos 4 monos, o sea, eran 4 cosas lo que había, pero profundas, ¿no? Entonces yo empecé a meterme por ahí y estaba fascinada, porque era un nuevo mundo, una nueva manera de acceder a la realidad, ¿no? Y a conocerme. Y entonces empecé a hacer yo en mi propio cuerpo, pues empecé por quiropraxia. Bueno, pues a la segunda quiropraxia me dijo, oye, se te ha abierto la kundalini. Y yo digo, pero eso no tengo ni idea de lo que es. Le decía, yo, ¿qué me estás contando? Y luego tuve otras aperturas de kundalini, supe lo que era. O sea que yo en aquella época fui atravesando como muchas aperturas de conciencia, pero me lo tenía que explicar yo sola. Nadie me daba razón de todo lo que pasaba. Luego, la apertura de conciencia solo se puede producir a través del cuerpo. Yo creo que sí. ¿Y tú crees Somos que uno una de los unidad. has estado explicando que a raíz de un cambio social profundo, decías, igual que está sucediendo ahora, porque yo también veo a muchas personas incapaces de sentir su emoción en el cuerpo. Claro, no pueden. Quizá una de las salidas para transitar este momento sería volver al cuerpo. Para mí es la única. Es la única. Para mí es la única. Es que somos una fusión. Es que somos una auténtica fusión entre lo físico y lo energético. No había aparecido la palabra energía, pero ya estaba apareciendo la palabra energía en mi vida. Porque tú lo sabes, cuando empiezas a trabajarte, sea por la mente, por la meditación, por el cuerpo, lo que sea, ya has abierto, ¿no? Has abierto la fuente interna. Entonces, la búsqueda ya es imparable. Da igual la edad que tengas. Necesitas ir a conocer más. Y fíjate que pongo las manos hacia arriba porque el conocimiento está hacia arriba. Es una escalera de conocimiento. Arriba es un conocimiento infinito. Si tú solo avanzas en el paralelo de la horizontal, como somos un globo, volvemos otra vez al mismo punto. Por eso no paramos de repetir. El conocimiento es ascendente. ¿Y dónde queda? Me supongo que la mente simplemente habrá que ponerla al servicio del cuerpo para que traduzca lo que le está pasando al cuerpo. Eso es lo que a mí me pasaba, que yo ya no podía manipular con mi mente antigua, yo no podía hacer nada con lo que me sucedía. O sea, el cuerpo cogió el protagonismo. Pero entendiendo el cuerpo no como, no como la parte física, sino como el lugar desde el que llegaban, desde muy adentro, llegaban mensajes ineludibles. Yo no podía obviar todo aquello, porque además ocupaban esa mente que se me había quedado vacía. Claro, yo empecé a estudiar física cuántica, todo ese tipo de cosas. Y yo me explicaban 4 cosas y decía, ya lo he entendido. Me decían, ¿pero cómo que lo has entendido? Digo, yo sí lo he entendido. Que la onda puede ser luego partícula y la partícula onda.
y que el observador cambia el comportamiento, digo, yo lo tengo clarísimo. Me decían, ¿por qué? Digo, porque lo vivo en el cuerpo. O sea que las vivencias que yo tenía eran no solo emocionales, no. Digamos que lo emocional fue pues que me iba cambiando y que tuve que cambiar mis reacciones, pero era más una comprensión profunda de lo físico a lo energético. Entonces, cuando apareció la palabra energía, que alguien me dijo, oye, es que hay una cosa que se llama bioenergética. Digo, ahí voy yo. No sé ni lo que era. Claro, yo ya llevaba tiempo y además dije, yo me voy a dedicar a esto. Tampoco sabía muy bien esto que era. Pero como me gustaba el cuerpo y el baile y la expresión corporal, pues yo empecé por ahí y daba cursos y se llenaban y yo no entendía por qué, si entonces no hacíamos publicidad. Claro, digamos que eso era una señal de la vida me estaba diciendo, por aquí es, lo otro te lo hemos quitado y tienes que ir por aquí. Y luego apareció otra cosa muy interesante, y digo muy interesante porque es que ahora en la calle de la vida, que es donde estoy, la imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, yo como no sabía a quién recurrir y que me explicara todo lo que me pasaba, estaba en un proceso muy de interiorización. Me daba cuenta de que me tenía que limpiar, pues pasé mi época vegetariana, mi época de homeopatía, todas esas épocas, ¿vale? Yo me tenía que limpiar, no sabía por qué, pero yo me tenía que limpiar para. O sea que imagínate, todos procesos muy inconscientes y forzados desde el interior. Y me aparecían, pues digo, ¿yo a qué me agarro? Pues ¿sabes a qué me agarraba? A imágenes que me venían en momentos que yo ahora entiendo, pues estaba más calmada o más tranquila, a lo mejor nada más despertarme, o el proceso que yo habría estado, ahora lo sé, haciendo por la noche, y me aparecía una imagen interna. Y entonces una de ellas eran dos fundamentos. Una cuba de estas de vino llena de lágrimas. Claro, yo lloraba mucho. Por dentro y por fuera, porque es que se derrumbaba todo y no sabía qué montar. Por eso digo que es que una noche oscura son muchos días y años con épocas de luz, o sea, a la vez todo eso mezclado, es como la luz y la sombra todo el rato, la penumbra, o sea, todo el rato, ¿no? Porque yo era a la vez súper feliz cuando estaba haciendo todo esto, claro, estaba pletórica y me estaban pasando cosas tan fascinantes. Bueno, y yo veía que iba vaciando, me despertaba un día y se había vaciado, otro día, y de repente la cuba ya se había vaciado. Ya apareció un prado con una florecita chiquitita, y yo decía, esa soy yo. Digo, bueno, pues nada, tendrás que crecer. Es decir, eso, fíjate, una imagen, no las palabras. Yo no conocía prácticamente a nadie que me dijera nada. Ni gurús, ni maestros, ni todas esas cosas que por otra parte yo creo que el maestro es uno de sí mismo. Y que hay miles de personas, mucha gente que te ayuda y que te identificas y puedes seguir, pero que realmente la maestra es la vida y tú eres el aprendiz continuo de la vida, por lo tanto, tú vas siendo tu propio maestro. Bueno, pues llegó un momento que la flor creció en el prado y ya está, y esa imagen desapareció. A todo esto yo me puse a estudiar cosas corporales para ganar dinero además. Estudié diafreoterapia, lo que era entonces antigimnasia, y tenía muchísimos grupos. Y decía, pero esto ¿cómo es posible? Por lo que te he dicho. Y de verdad, no, hacíamos publicidad, me entrevistaban en revistas, pero yo era como, yo seguía sorprendida. Y luego apareció otra cosa muy importante, que era que yo, bueno, a todo esto empecé a estudiar también análisis bioenergético, porque a mí me interesaba la emoción. Me interesaba todo esto de qué relación había entre lo físico, lo energético y la parte emocional.
Y claro, haciendo ejercicios bioenergéticos y estudiando psicoanálisis de todo, toda esa comprensión, a mí me empezaron a venir cosas que yo decía, esto no es de esta vida. Yo digo, pero esto, digo, si yo estaba aquí no lo he vivido. Y me venía vidas pasadas, vidas pasadas. Otra vez me venía algo desde dentro de mí. Y eso sí que no lo aceptaba nadie. Y yo pensaba, digo, a lo mejor se me está yendo la olla. Claro, es que eran otros tiempos. Era, hombre, es que eso ya está, el camino ya lo hemos hecho. Lo habéis hecho, sí. Sí. Entonces, yo decía, pues no estoy loca. Yo no estoy loca. Trabajo, me va muy bien, mantengo mis relaciones, la parte familiar yo lo mantengo todo, estoy estupendamente, mi cabeza está estupenda, pero yo ya me había acostumbrado me había hecho amiga de esos mensajes energéticos, incluso yo me daba cuenta que yo veía a veces cosas que estaban ahí arriba. Y me decía, me voy a subir un poco. Pero yo todo esto muy, muy cautelosa, pero yo haciendo caso de lo que me venía, porque yo hacía test para controlar si esto estaba bien o no. Entonces, hablaba con alguien científico y si yo pretendía pasarme a su teoría, me moría. Me moría, literalmente. Empezaba como si una cosa negra, como un sumidero, fíjate, como un sumidero. Y yo me perdía, se perdía mi energía, se perdía mi alegría, se perdía todo. Y yo decía, no, no, esto no. Se acabó. No pretendo ni demostrar ni nada. Quien venga, viene, quien no venga, pues ya está. La ciencia es una cosa que al fin y al cabo es un método más de conocimiento, pero ese conocimiento con mayúsculas que a mí me había venido era el mío. Y yo no se lo iba a imponer a nadie, porque cada uno tiene, digamos, como su manera de llegar a ese conocimiento y también su volumen de conocimiento de vivencias. Ahora yo ya lo sé hace mucho tiempo, de muchas vidas y de muchas existencias. Entonces, ¿a quién pretendes convencer? Si no se puede convencer a nadie. Es absurdo, todo lo tienes que vivir, porque lo tienes que procesar. Y cada uno encuentra su línea de conocimiento, pues los investigadores GTEN, como yo digo, pues son grandes canalizadores de conocimiento. Los grandes científicos, claro que lo son, ¿no? Otros por la salud, y yo de repente me veía trabajando la salud. Yo decía, pero Marta, yo eso no lo tenía en mi cabeza jamás, que fuera a dedicarme a esto. Si yo quería enseñar, eso sí, siempre. Entonces eso sí que lo hago, enseñar, pero enseñar la vida. Eso es lo que a mí me gusta, enseñar a la gente a vivir su vida. Luego, digamos que la clave de todo es el cuerpo, trabajar sobre el cuerpo, escucharlo y poder expresarlo en la vida. Claro. A través de la personal, sobre todo. Cuando tú decías, ahora me encuentro con mucha gente que no puede acceder a su cuerpo. Bueno, pues eso me había pasado a mí hasta que de repente empecé a trabajar el cuerpo y el cuerpo se abrió. Claro, es que en muchos casos, bueno, es que no se nos permite o no se nos ha permitido sentir, ¿no? También por lo que, por la educación que hemos recibido y lo que traemos de atrás también de vidas pasadas y demás. Yo me encuentro con gente que no puede sentir, pero ¿qué sientes? Es que no, pues siento que estoy mal, pero eso cómo se siente en el cuerpo, ese malestar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro, pero es que para mí yo decía, la cabeza engaña y la cabeza tiene un límite y yo ya tengo mucha cabeza, me decía yo a mí misma, nada, nada, yo el cuerpo, porque al cuerpo, que a veces engaña también y también puedes manipular, pero si te sale una cosa y te dice una cosa, pues es que es eso. Y si tú sigues lo que te dice el cuerpo y desaparece el dolor, pues es que no tengo nada que decir. Si lo va a decir el cuerpo de esa persona, yo lo único que tengo que hacer es tener el máximo de instrumentos para que esa persona pueda poco a poco
saber qué es percibir, qué es sentir, la diferencia con pensar. Y la mayoría de la gente sigue diciendo que siente algo que en realidad lo está pensando. Pero no es cierto. Ese no es el sentir. Es que vive en su cabeza, esa cabeza que a mí se me vació solita, claro, con un gusto, en fin, ahora lo puedo decir, y permitir que la cabeza esté limpia para recoger y darle sentido y cuerpo y dirigir al cuerpo a actuar desde lo que el cuerpo siente. Yo tengo una cosa muy clara, el cuerpo gana siempre, nunca la mente. No. Y los procesos o las noches oscuras terminan cuando el cuerpo dice ya, ¿verdad? Cuando la mente se rinde. Cuando la mente se rinde al cuerpo, anda. Claro, al cuerpo y a la realidad externa también, a esos imponderables de los que he empezado a hablar. Ahora estamos en un gran, o sea, debajo, metida, no sé cómo, en un gran imponderable. Entonces, dentro de ese imponderable que me toca vivir, pues, ¿qué es lo que yo desde mi cuerpo puedo hacer? ¿Para qué? Para seguir moviéndome, para ser feliz, para seguir trabajando, para ganar dinero, para tener mis afectos. Lo que tengo que hacer es reconvertir. Pero la vida no para nunca. Reconvertir. La vida no para, la vida dice, esto ya lo has vivido, venga, fuera que te... Claro, es que a mí se me ha llevado muchas veces muchas cosas. Entonces, claro, yo he tenido muchos cambios y creo que por eso he podido ayudar a gente cuando le ha pasado esto a hacer el cambio con confianza, siguiéndose a sí misma. Porque yo lo he vivido. Porque también, de alguna manera, para acompañar a otros, si no lo tienes vivido con el cuerpo, difícilmente, ¿verdad? Difícilmente, difícilmente. Si tú tienes un conocimiento, sobre todo mental, teórico, bueno, y todos tenemos más o menos, también tenemos un conocimiento vivencial, porque lo teoricemos o no, vivimos con el cuerpo, le tenemos que dar de comer, le tenemos que hacer dormir, le tenemos que cuidar, por lo tanto, si amamos o todo eso que dice yo te amo, todas estas cosas, pues con el cuerpo, la afectividad, ¿no? Entonces, siempre hay un grado de vivencia. Pero yo creo que hace falta una determinada edad, lo digo sinceramente, pues eso, 30 y bastantes, y a los 40 puedes decir, tengo suficientes vivencias como para me venga una persona con una cosa, otra con otra, distintos clientes, poder saber acompañarles. Por aquello de las horas de vuelo. Las horas de... Sí, claro, por las horas de vuelo. Entonces eso es cuanto más has vivido, más sabes. De sabiduría. Tú ya sabes que para nosotros en el método TRCD el concepto vivencia es fundamental. Lo que yo vivo, si lo vivo yo, nadie me puede decir que es mentira, porque es mi certeza. El otro tiene las suyas porque tiene sus vivencias y de ahí se deriva una cosa muy importante y es no juzgar. Porque son vivencias de cada uno. Porque son las vivencias de cada uno. Son las vivencias de cada uno y no pretender, digamos, generalizar. Esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que toca, esto es lo que hay que hacer. No. Mira, mi descubrimiento de todo eso pasó de lo social, esa fue otra cosa, decía, ¿dónde está el individuo? A ver clarísimamente que el cuerpo y el individuo, en toda esa profundidad que estamos hablando, es el que va luego a la sociedad y es el que atraerá aquello que vibra. Pero si no lo vibras, ¿cómo lo vas a atraer? Y solo se vibra desde el cuerpo. Hombre, ¿desde dónde voy a vibrar si no? Desde el Claro, cuerpo. es que como se habla tanto de la vibra, de la vibración, pero es que lo que vibra es el cuerpo. Evidentemente, lo que vibra es el cuerpo y eso se extiende al campo magnético que rodea el cuerpo y de ahí
o sea, somos campos electromagnéticos, campos vibracionales. Entonces, cuando ya comprendes eso, puedes decir, esta persona, cuando hay gente que te da, ¿no? Rechazas a una persona, no estás rechazando a ese ser, no. Pero lo que vibra es de tal densidad que no puedes con ello. Si te toca ayudarle porque es cliente o lo que sea, pues le ayudas a limpiar el campo magnético poco a poco, pero para mí está sucio siempre por conflictos emocionales no resueltos. Claro. Ese campo magnético que está sucio corresponde con una estructura y una forma corporal de bloqueos, de muchas cosas que sobran en el cuerpo. De ahí que hay que hacer limpiezas, etcétera, etcétera. En el cuerpo y en la mente. Hay mentes muy cerradas, muy cerradas, muy cerradas. Pues se abrirán cuando puedan, cuando les llegue. Es que cada persona es un mundo. Pero de ahí que seamos cada individuo único y exclusivo. Ya sabes que yo nunca digo especial. No esa palabra. Aquí especiales, nadie. Somos todos iguales. Otra cosa es que uno vaya por aquí, el otro por allá, uno más arriba porque ya ha pasado lo de abajo, o luego se cae, luego vuelve. Somos iguales, pero lo que yo he vivido desde que salí para mí de la luz y soy un filamento, todo lo que yo he vivido en existencias, en vidas, etcétera, es que lo he vivido yo. Me hace única y exclusiva. Exacto. Pero es que tú eres única y exclusiva, el otro único y exclusivo. Y desde ahí viene para mí la gran palabra que es el respeto. La vida tiene una ley básica, que es respetar. Respétate. Y si tú respetas todo eso que te dice tu cuerpo, obviamente y de forma, digamos, automática, respetarás al otro. Para mí eso es el amor. Qué bonito, Rosa. Para mí el amor es eso. Que sabías no decir te quiero, pero es que ese te quiero, ¿para qué me quieres? Porque a lo mejor me dices que me quieres mucho, pero luego me invades. Entonces no me quieres. O me dices que me quieres mucho, pero querrías cambiarme. Entonces no me quieres. Qué sabias palabras. Luego, somos únicos y exclusivos, que no especiales, por lo que llevamos vivido. Y con esa vivencia en lo que llevamos trabajado en el cuerpo, vibramos en una determinada manera, que hace que atraigamos o repelamos a otros por la densidad de la vibración. Claro. Luego, la noche oscura del alma, esos procesos que efectivamente son procesos, es un tiempo, yo busco siempre como el momento donde algo ocurre, pero realmente con todas las personas que sabias como tú que estoy hablando, dicen, bueno, un momento no, es que yo pegué un proceso de mi vida interesante con una serie de aperturas de conciencia, revelaciones que me llevan ahí. Y digamos que la vivencia de pasar por ese espacio de oscuridad también nos hace únicos y exclusivos y nos prepara para otros momentos de la vida, en tu caso, pues para acompañar a tantas personas y para aportar tanta conciencia y tanta luz y sabiduría como aportas. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Solo se puede hacer lo que se puede hacer. Desde la vivencia. Claro, desde la vivencia. Mira, yo esto de la noche oscura del alma tenía una poesía de Santa Teresa de Jesús, un pedacito que yo sola me decía de vez en cuando. ¿Ah, sí? Sí. Claro, buscas consuelo, ¿no? Sí, Santa Teresa. Y luego yo lo llamaba, yo decía, he llegado a mi punto cero, que te lo contaba el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Digo, ¿estoy a cero? Es que era verdad, es que se había caído todo. Y era a cero y en el suelo. Me había caído al suelo. Y eso da mucho miedo. Pero es que te tienes que caer, porque si no, no puedes volver a levantarte y hacer una nueva construcción. Yo decía, pues claro, si es que lo que yo era,
estaba ahí sostenido con hilos. Entonces se ha caído y ahora yo poquito a poco, con mucha paciencia, tengo que hacer mi propia construcción. Y siempre se logra, siempre. Hay veces que se tiene que caer todo porque realmente no vale ya para construir de nuevo. ¿Cómo puede estar pasando en estos momentos? A tantísima mucha gente en estos momentos, para mucha gente podría pasarle esto. Es como una desestructuración muy una caída fuerte. completa. Sí. Pero en el fondo es una caída de esta, ¿eh? Es que como esta no se rinda, no hay manera. Es el ego, en realidad es el ego. Un ego supersónico del que hay que caerse para intentar crear un yo auténtico. Y el yo auténtico está fusionado con el cuerpo. Tú no puedes decir yo soy si tú a tu cuerpo no lo cuidas, lo desprecias, no le haces caso. Es imposible. El famoso yo soy. Pues muchísimas gracias, Rosa, por tanta sabiduría. Qué honor escucharte siempre y muchas gracias por regalarme este rato tan bueno. Marta, el regalo es tuyo. Claro, poder compartir y poder explicar esto, nunca lo he hecho de esta forma tan pública. Pues así. Pero yo creo que es, bueno, como mucha gente tiene experiencias similares, pues no sentirnos... Sí, y además que la vivencia tuya, tu vivencia, seguramente como puede ser simplemente también escucharla, puede ser de ayuda a muchas personas. Bueno, eso espero. Para eso estamos. Porque si te das cuenta es un proceso hecho de la vida cotidiana, o sea, no me fui a un retiro de meditación ni a nada de nada de nada. Yo meditaba todos los días en la vida. Porque como tú bien dices y me has enseñado, aquí la gran terapeuta es la vida. Sí, es la vida. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Un beso muy grande, Marta. Y que sigas ayudando así y haciendo esta puerta tan bonita. Vamos Creo que es una gran ayuda. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.